Ya está grabando. Listo, ya estamos sintonizados. ¿Se escucha o no se escucha? Creo que, Sí, sí se escucha. sí, ok. Gracias, Yaneli. Entonces tengo a Yaneli, tengo a Abraham, Armando y Fidel Moisés. Saludos, doctor. Vámonos, Recio, Armando. Saludos. Bueno, vamos a seguir con esta sesión dentro del Diplomado de Justicia Inclusiva, esta doble sesión que tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades originarias, ¿no? Ya abordamos de manera muy abductiva y intuitiva en la primera sesión una serie de conceptos que están ligados sobre todo a la praxis, ¿no? O sea, es decir, a los problemas que se están presentando en lo electoral en el tema de pueblos y comunidades originarias, ¿no? Entonces, hablamos un poco de la adscripción, de la autoascripción, de la calificación de esta autoascripción, hablamos de toda esta situación que genera a veces, pues, distintos problemas de reconocimiento y de validación, ¿no? De esos procesos. Y entonces esto genera pues una serie de vicisitudes que el derecho electoral ha ido resolviendo en la marcha a través de la jurisprudencia, a través de protocolos de actuación que tenemos implementados y que de alguna forma pues generan una respuesta inclusiva de la justicia respecto de las personas y los colectivos que componen a estos pueblos y comunidades originarias, ¿no? Muchas veces, como ya lo manifestamos, estos pueblos y comunidades están funcionando, están operando desde esta idea colectiva y no necesariamente individual. Por eso es que también se ha tenido que ajustar, digamos, nuestra forma de operar, nuestra forma de generar los procesos justo hacia eso que llamamos cosmovisión. El artículo segundo constitucional se ha convertido en punta de lanza de toda esta interpretación constitucional y convencional que debe ser generada pues, a partir de esta necesidad de flexibilizar los procesos, esta necesidad de generar los accesos, los espacios, ¿no? Entonces, vamos a decir que a todo esto lo vamos a encerrar o lo vamos a conceptualizar muy a propósito y se llama perspectiva intercultural. Perspectiva intercultural. Cuando hablamos de perspectiva intercultural nos estamos refiriendo a un enfoque distinto, ¿no? Que obviamente se espera que incida en lo epistemológico y en lo hermenéutico, ¿no? O sea, es decir, en lo epistemológico es hacia dónde miramos, hacia dónde estamos, de dónde estamos obteniendo los conceptos, nociones y el ejercicio de los derechos políticos electorales, ¿no? O sea, cuando un derecho político electoral entra en colisión, como dicen los constitucionalistas, con otros derechos, la idea es que se active de inmediato esta perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, en ese momento en el que nos encontramos con que en alguno de estos procesos se ve involucrada una persona o grupo que pertenece a los pueblos y comunidades originarios, tiene que detonarse toda una actitud primero de los servidores públicos que se encuentran dentro de las instituciones que administran justicia, en este caso electoral, tiene que detonarse esta especie de alarma, ¿no? De foco amarillo, en su caso está foco rojo, es decir, tenemos delante a un sujeto de estos derechos, como ya lo mencionamos, le reconocemos como tal, ¿no? Y entonces se activa toda esta maquinaria que llamamos interculturalidad, lo cual supone, en principio, tener, como dije la vez pasada, muchísima humildad para acercarse a esa realidad
con mucha atención y con lo que llamé, me parece, si no lo repito ahora, una actitud absolutamente antropológica, ¿no? Aquí llamo actitud antropológica o esta idea de tener esta como actitud antropológica respecto de esta perspectiva intercultural, incluso la podemos llamar así, actitud antropológica o perspectiva intercultural, supone que la práctica en aquel lado, en aquel sector, va a estar ajustada al contexto, ¿no? O sea, va a realizarse o va a generarse en función de las prácticas como se han venido, o sea, lo que ya antiguamente se llamaban usos y costumbres, que hoy se ha considerado que quizá no es un término del todo adecuado y por eso hemos utilizado o se ha preferido el término sistema normativo para insistir en que no se trata solamente de una cuestión como de segundo nivel, ¿no? O sea, como que o sea, lo jurídico o las normas son de un primer nivel y luego lo consuetudinario es de un segundo nivel, ¿no? El artículo segundo pone al mismo nivel las normas y por eso le llamamos sistema normativo. Pero estas normas que se generan dentro de lo consuetudinario tienen algunas características. Por ejemplo, la principal característica es que la mayoría de estas normas no están por escrito, ¿no? Antiguamente, como decía yo, y los antropólogos, las antropólogas sugerían esta gramática, ¿no? Uso para la cuestión que podría explicar una práctica que es novedosa, que se implementó por consenso y que se determinó a través del órgano comunitario que se llama asamblea. Y costumbre se refería a lo inveterado, ¿no? O sea, es decir, a una práctica que era de mucho más tiempo, que incluso podría tener alguna reminiscencia eh, a anteriores generaciones y bueno, se discutía esto, pero básicamente superamos eso y ahora no importa que sea antigua, que sea vieja, ¿no? Porque había una discusión escolástica de si estos sistemas normativos tenían que ser necesariamente, como lo había indicado el derecho internacional público de los derechos humanos, tenía que ser antes de la conquista, ¿no? O antes de la colonia, y tener estos antecedentes prehispánicos, ¿no? No, a lo que se referían esos documentos era a la existencia de las comunidades mismas, no a su derecho. El derecho normalmente, como nos sucede a todas las culturas, es un derecho híbrido, ¿no? Es un derecho que se fue formando al paso del tiempo, al grado que podríamos decir que antropológicamente hablando, casi todos los sistemas normativos tienen muchas más características de derecho contemporáneo que de derecho prehispánico, ¿no? Porque es normal, o sea, la cultura se va adecuando, incluso va a sonar raro, pero muchos de los elementos de los sistemas normativos son elementos que se incorporaron en el periodo colonial, o sea, es decir, cuando existía lo que se llamaba el derecho indiano, porque el derecho indiano facilitó muchas veces que se incorporara la costumbre al sistema normativo virreinal, por llamarlo de un modo, ¿no? Y entonces, justo este derecho indiano dio mucho espacio a que la autonomía indígena creciera de algún modo. Y quizá los tiempos más violentos han sido con el Estado-Nación, ¿no? O sea, el Estado-Nación sí generó una problemática en el reconocimiento de estos sistemas normativos, porque el Estado-Nación presuponía una especie de, ahora le llamamos blanqueamiento, ¿no? Pero bueno, pues en su momento, antropológicamente hablando, se llamaba asimilación, ¿no? Asimilación. O sea, es decir, los indígenas tenían que hacerse ciudadanas y ciudadanos mexicanos, renunciar a su condición de indigeneidad o de adscripción a una comunidad y adaptarse a las formas jurídicas que nosotros habíamos establecido, ¿no? Entonces, todo eso acabó y por eso estamos hablando ahora, en este momento, de sistema normativo. Alguien le agrega el adjetivo interno o comunitario o indígena, sigue siendo de todos modos complicado porque al final de cuentas estamos definiendo una realidad que es mucho más compleja que eso, ¿no? O sea, es decir, sistema
no queda porque es una palabra moderna. O sea, es una palabra que tiene que ver con inputs, ¿no? Con un sistema binario, como se llama, ¿no? Y no con algo que surge espontáneamente, quizá ordenamiento sería más correcto, pero bueno, está bien por ahora llamarle sistema normativo porque eso nos da la sensación y nos hace entender que se trata de algo que está en el mismo nivel que nuestro sistema normativo, ¿no? O sea, es decir, sistema normativo nacional, sistemas normativos internos, ¿no? A esto anteriormente se le llamaba pluralismo jurídico. Ustedes encontrarán quizá en la bibliografía muchas cosas referidas a esa, pluralismo, pluralidad, ¿no? La Constitución en algún momento utiliza ese término, ¿no? Una nación pluriétnica, ¿no? Pero lo cierto es que esa condición política, o sea, de articulación, hasta el día de hoy sigue siendo problemática por diversas cuestiones. Insisto, se trata de categorizaciones que se tienen que ajustar. Voy a poner quizá la más evidente para el derecho electoral, que es el tema espacial, ¿no? O sea, es el tema de las circunscripciones, de las jurisdicciones, de la distritación, ¿no? Ese es el tema más difícil. ¿Por qué? Porque las comunidades y pueblos originarios estuvieron aquí antes de que existieran todas esas clasificaciones, segmentaciones, distribuciones de territorio, ¿no? Entonces, primero, pues tenemos algunos pueblos y comunidades originarias que son nómadas. Para ellos el espacio es distinto a como nosotros lo concebimos, ¿no? Entonces hay muchos pueblos todavía al día de hoy que migran bueno, se han presentado muchos temas o muchos problemas con esta cuestión de las rutas sagradas, ¿no? Porque a lo mejor no están migrando constantemente, si hay pueblos que migran todavía en México, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, van y vuelven, y hay otros pueblos que migran solo en determinadas épocas del año justo para hacer estos rituales, y de acuerdo al derecho internacional público de los derechos humanos, todo esto tiene que respetarse, o sea, todo esto tiene que encontrar un justo espacio porque aunque nosotros lo concebimos así como, ¿y en qué estado está? Entonces, ¿qué instituto electoral tiene que intervenir o qué tribunal electoral? Bueno, pues hay que entender que para ellos y para ellas siempre el territorio ha sido definido no en función de unas reglas administrativas, sino en función de esta cosmovisión que tiene que ver con otras cuestiones más cercanas quizá a la organización de la naturaleza, a una mitología específica, ¿no? Entonces es muy interesante porque al final esta actitud antropológica a la que me referí quiere decir eso, tratar de entendernos, ¿no? O sea, tratar de entender por qué tienen esas prácticas, por qué tienen esas normas y por qué esas normas las adecuan, las adaptan, las adoptan de una forma distinta como nosotros lo haríamos, ¿no? Entonces, este asunto del espacio es importante decirlo. Hay otro asunto interesante en temas políticos. Por ahí alguna vez me dijo, doctor, alguien me dijo, doctor, ¿usted cómo opina que hay un pueblo en tal entidad federativa, pueblo originario, que se considera a sí mismo nación, ¿no? Esto es un desafío a nuestra soberanía, ¿no? Hicieron ahí toda una cuestión ahí, ¿no? De como tratándome de incitar a una especie de polémica, ¿no? Y entonces yo les decía, está bien, o sea, al final de cuentas, el concepto de nación es un concepto occidental, ¿no? Que nosotros utilizamos en algún momento pues, para definir la organización social y política que teníamos, ¿no? Hoy quizá incluso se encuentra hasta desgastado, pero voy a decir una cosa, hay ordenamientos constitucionales, como es el caso, por ejemplo, del ordenamiento constitucional boliviano, que es conocido como nuevo constitucionalismo, ¿no? Cuyo, cuya visión del mundo es justamente plurinacional. O sea,
ahí se reconocen las distintas naciones. Y entonces incluso se entiende, digamos, el conjunto de esas naciones como una especie de confederación, ¿no? Nosotros tenemos otra idea, le hemos apostado a un tipo federativo, ¿no? Y hemos puesto como digamos, entidades públicas que definen esa distribución política que llamamos federación, ¿no? Es decir, hay entidades federativas, hay municipios, y bueno, pues tenemos la federación, que es la que se encarga pues, justamente de agrupar a todas las entidades federativas, ¿no? Entonces, ahí la comunidad indígena, la comunidad originaria, no tendría propiamente cabida, ¿no? Entonces, eso genera otro problema que a la postre impacta en lo electoral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ha de reconocérsele que su sistema normativo es válido y que sus votaciones son válidas, que su sistema político es válido, entonces aquí hay un problema de entrada, ¿no? Es decir, ¿cómo se ajustan a una estructura cuya última ratio es el municipio? No sé si me explico. Ahí ya hay un problema, porque la comunidad originaria puede ser más grande que el municipio, ¿no? O puede estar subsumida en un municipio. Y puede que en un municipio haya distintas comunidades y pueblos originarios. Por ahí creo que hice la distinción, esa es una distinción, también puede ser escolástica, no está puesta en ninguna ley, pero se acostumbra a decir que comunidad se refiere a una locación específica, ¿no? O sea, es decir, vamos a decirlo así, a un poblado, mientras que pueblo se refiere a una etnia, ¿no? O a una raza que puede ser mucho más amplia, ¿no? Entonces hablamos del pueblo maya. Entonces se entiende que el pueblo maya pues está fincado en la península yucateca, entre Quintana Roo, Yucatán, e incluso Campeche y Chiapas, ¿no? Entonces el pueblo maya está conformado por todas las personas que se autoadscriben como mayas, mientras que la comunidad indígena de Palenque, ¿no? Pues es un poblado específico, ¿no? Que siendo maya, reconoce que tiene un sistema normativo específico de una tal o cual característica. Es muy común o recurrente que entre distintas comunidades originarias tengan más o menos el mismo sistema normativo, pero no siempre, ¿no? Entonces, puede ser que estén incluso pegadas y que esta comunidad tenga un sistema normativo distinto al que está pasando el río, ¿no? Entonces, en eso es lo que se tiene que tener mucha cautela. Entonces, la perspectiva intercultural se detona en ese momento y no, o sea, la idea es no llegar y decir, a ver, es que aquí es el municipio y ustedes, ¿por qué? Sino, a ver, explíquenme, ¿no? O sea, ustedes quiénes son, de dónde vienen, a quién representan, porque hay otra cuestión. Puede que vengan de la comunidad, pero quizá no representan al grueso de la comunidad, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? O sea, en un principio tuvimos muchos errores por eso, porque decían, ya vino la comunidad indígena, ¿no? Pero no sé, vino una parte de esa comunidad indígena, ¿no? Puede que en esa misma comunidad indígena haya otro grupo opositor, haya otra parte de esa comunidad que vea las cosas de manera distinta, ¿no? Y ese es en donde yo sugerí la vez pasada que esto es como la punta de lanza del derecho futuro electoral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto nos ha obligado a hablar de medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Mucha mediación, mucho diálogo, ¿no? O sea, escuchar a estas personas y tratar de sugerir en muchos de los casos, o sea, alguna posible solución que tenga que ver con esa conciliación, ¿no? Esa actitud compositiva para poder resolver sus conflictos, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible que entren de manera inmediata y directa a un sistema de justicia. No sé si me explico, ¿no? O sea, parece paradójico, pero lo que se les tiene que hacer es desincentivar de que lleguen a la justicia. Ojo, ya también dije y lo mencioné,
obviamente nosotros no nos podemos, o sea, no es por flojera, no es por no querer hacer la chamba, ¿no? Sino es justo por una cuestión en donde incluso podríamos estar violando algunos de los principios del derecho internacional público al insistirles en que todo se tiene que llevar a la justicia electoral ladina, ¿no? Pero ahí es como una sutil tensión, ¿no? Que no se resuelve con reglas. O sea, no es decir, siempre en estos casos sugiérase un medio de impugnación, siempre en estos casos genérese una conciliación, ¿no? Pues no, o sea, depende cómo sea el asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo como actitud antropológica, ¿no? O como perspectiva intercultural. Como ahora sí que, como decía la Bamba, ¿no? Y eso como es, ¿no? Se requiere de eso y otra cosita, ¿no? O sea, ¿qué es esa cosita? Bueno, pues es que es la capacitación, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, al final de cuentas, pues ahí el protocolo puede estar así, pero es mucha sensibilización. O sea, es decir, puesto que nosotros hemos crecido en un ambiente que se ha constituido como racista, ¿no? O sea, esto es evidente, ¿no? O sea, pero no, yo no soy racista. Lo somos de alguna manera porque, insisto, a nosotros nos parece normal ver a personas de nuestra misma etnia o raza, que al final no es ninguna, porque es el mestizaje, ¿no? Y entonces, claro, ver a personas que pertenecen o hablan otra lengua y que se comportan de otra manera y que se visten de otra manera, o sea, nos hace literalmente un poco como hacerlas a un lado, ¿no? O sea, salud, Erika. Entonces, ¿cómo hacer para eso que ustedes están estudiando? Incluirlas. Sí, si simplemente no llegan a nuestras oficinas a veces, ¿no? O sea, entonces, o cuando se presentan ahí no están como los procesos adecuados para que puedan desarrollarse más. Por ejemplo, ahí hay un tema de intérpretes. No hay intérpretes en México, ¿no? O sea, sí, muchas de esas personas tienen incluso el problema inicial de plantear sus demandas o de plantear lo que quieren, porque no hay quien les pueda enlazar con el Estado mexicano, ¿no? O sea, no es tristísimo, pero hay muchísimas personas en prisión preventiva indígenas que están ahí sin saber por qué. Eso es terrible, ¿no? O que fueron inculpadas y que a lo mejor hasta fue un error simplemente porque no pudieron hablar. O sea, no hubo quien pudiera interceder por esas personas. Entonces, tenemos un tema de un déficit, ¿no? Insisto, se habla de deuda histórica. Parece que es un concepto que ha perdido un poco sentido, pero es verdad. O sea, es una deuda histórica que seguimos sin atender y no sé cuánto más nos vamos a tardar en ello, ¿no? Entonces, tenemos que superar ese déficit y el único medio es eso, ¿no? O sea, es mucho de mentalizarlo nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas y ver cómo podemos generar esos accesos. Yo decía en la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Originarias, les decía, hasta donde se pueda, ¿no? Y con la generosidad que se requiera, porque en algún momento se planteaban, bueno, pues es que tendríamos casi que ir a las comunidades, pues si se puede, hay que ir, ¿no? Y estar ahí, escucharlas y ver y tal. Y si salen cosas, si salen temas, asesorarles. Está bien, ¿no? Es que esa no es nuestra función en principio, pero si como estoy diciendo, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de marginación, no pueden llegar hasta acá, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Si podemos ir hasta allá, vamos a ir, ¿no? Me parece que es el compromiso del Estado mexicano para materializar y generar esa famosa democracia sustantiva. Y lo empezaron a hacer, ¿eh? O sea, lo empezaron a hacer. Y en su caso, casi ayudarles a redactar la demanda, sí, exacto, ¿no? Porque en estos temas opera algo que llamamos suplencia de la queja absoluta, suplencia de la queja absoluta. O sea, y eso ha generado muchos problemas porque, bueno, pues
como decía yo, eso supondría casi escribirles la demanda, ¿no? Completamente, ¿no? Por estas situaciones que estamos señalando. Aplazamientos de términos, cuestiones que tienen que ver con los tiempos, también hemos tenido que ser flexibles con eso porque pues se entiende que a veces hay comunidades que están a 3 o 4 días a caballo o en burro o caminando, ¿no? Y de ahí ya para tomar un transporte para ir a alguna ciudad más o menos en la que se pueda interponer el medio de impugnación, ¿no? O sea, entonces, si esos son los tiempos, que son los tiempos reales, no puede esperar que pues, van a responder de manera inmediata o durante el término o plazo, ¿no? Entonces, eso también ha sido complejo, pero también ha sido reflexionado y de alguna forma aceptado por el propio tribunal, ¿no? Entonces, estas cuestiones que todas podrían entrar dentro de algo que podríamos denominar acciones afirmativas, ¿no? En tanto que son temporales, en tanto que funcionan casi como medidas precautorias, en tanto que se entiende que generan un cierto tipo de desigualdad, porque obviamente, pues si por ejemplo en el conflicto pues, se encuentran una comunidad indígena y un partido político, pues obviamente a la comunidad indígena se le va a dar muchos mayores beneficios que al partido político y esto podría ser entendido como una especie de injusticia o de parcialidad o de eso, ¿no? De falta de eh, de buen trabajo por parte de la justicia, pero es el modo en el que se puede lograr esta justicia inclusiva, sustantiva, ¿no? De otro modo, nos quedamos con el discurso. Nos quedamos con el discurso. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Erika, Fidel, que son los que veo, y bueno, los otros no los veo, pero espero que estén ahí. ¿Qué me cuentan? Adelante. María Luisa, abriste tu micro, ¿ibas a decir algo? Ibas a decir, sí, estoy aquí, ¿no? Correcto, sí, exacto. Aquí estoy presente. Perfecto, gracias. Gracias por la compañía. Me estaba diciendo Girel hace rato que se está muriendo de calor México, ¿no? O sea, que está en lugares que casi todos lados está todo lo que da calor. Vi a Erika que estaba ahí abanicándose, entonces, luego esto hace un poco más difícil la clase de esta hora porque entre el calor y el mal del puerco, ¿no? Sí es más complicada. Por eso hago esta pausa para escucharnos, ¿no? Para romper un poquito ahí la monotonía de mi voz. Fidel, Moisés, ya tenías algunos problemitas de audio, de sí, ¿va? ¿no? Sí, perdón, me tuve que cambiar al celular. No, al contrario, yo te agradezco, o sea, porque igual la otra clase estuviste, así, como decía yo, ver un rostro me ayuda mucho porque así veo las reacciones, veo si voy por buen camino, ¿no? Y uno se siente escuchado, ¿no? Entonces, gracias por eso. Bueno, entonces, justo yo les propondría ahora un pequeño ejercicio que tiene que ver con esta perspectiva intercultural, ¿no? O sea, aquí vamos a calarnos, como se dice, a ver si más o menos se entiende cuál es la idea de esto que he denominado al inicio de la clase, interpretación constitucional de acuerdo a una perspectiva intercultural, ¿no? Esta actitud antropológica en la cual uno debe poner en duda sus categorías y básicamente interpretar de acuerdo como la Constitución dice. Yo siempre menciono que es muy emblemático que el artículo primero hable de personas y el artículo segundo hable de culturas, ¿no? Es sumamente importante, porque esto supone un paradigma, un parámetro hermenéutico muy concreto. A ver si me logro explicar, ¿no? O sea, si el artículo primero te está diciendo toda la actividad del Estado tiene que tener en cuenta a las personas, ¿no? Esto supone
que la interpretación constitucional, o sea, es decir, lo que hacen los jueces, bueno, yo diría que todo mundo, porque de alguna forma, aunque la Constitución se refiera concretamente a autoridades, hemos estado alargando el concepto de autoridad. O sea, piensen ustedes que, por ejemplo, ya ha habido amparos que dicen, pues una escuela privada puede llegar a ser autoridad, ¿no? En derecho electoral lo sabemos, hay muchas ciudadanos que integrando algunas partes del proceso electoral tienen alguna participación como autoridades, los partidos políticos. Entonces, hemos ido alargando ese concepto de autoridad, lo que llaman algunos teóricos y teóricas la percepción horizontal de los derechos humanos, ¿no? O la idea horizontal de los derechos humanos. Yo soy de la idea que esa tendencia es irrefrenable y al final vamos a llegar a una plena horizontalidad en la cual todas y todos tengamos una autoridad. O sea, es decir, que no necesariamente, o sea, porque tengas un nombramiento, sino que tú materialmente estás ejerciendo autoridad y por eso tienes que ser responsable en algún momento de cómo la ejerces, ¿no? Pienso yo como padre, obviamente que yo estoy ejerciendo un tipo de autoridad con mis hijos, ¿no? Y si lo hiciera mal en algún momento, pues podría recibir sanciones, incluso en algunos casos podría ser hasta demandado, ¿no? Por esa situación y tendría que responder en el ejercicio de esos derechos humanos que son, por ejemplo, el derecho al cuidado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Entonces, si me siguen hasta aquí, primero, el principio pro persona presenta un déficit hermenéutico, ¿no? No es pro persona, es pro personas. O sea, es decir, la idea sería, yo le llamo reconocimiento dinámico de derechos. Por ahí lo pueden encontrar en Axis, escribí sobre eso. Es decir, básicamente, esta perspectiva intercultural tendría que estar sí o sí en todos y todas las ciudadanas mexicanas, ¿no? O sea, es decir, es una cosa que tendríamos que aprender en la escuela y que te tendrían a ver, tú eres responsable de reconocer derechos de otras personas. Eso es lo que yo llamo reconocimiento dinámico, ¿no? Y de facilitarles el acceso a los bienes comunes. Entonces, tú el día que alguien está hablando y lo callas, lo censuras, estás conculcando su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, si lo haces justificadamente, o sea, pues lo tendrías que hacer con argumentos, ¿no? Si lo haces injustificadamente, posiblemente estás incurriendo en una responsabilidad, ¿no? O sea, básicamente le estás violando derechos a alguien. La idea vertical de que no, solo el Estado nos viola derechos, parece que es lo que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Yo en ese momento digo, estoy violando derechos. No estoy reconociéndole su libertad de expresión o su libertad de asociación, ¿no? Entonces, en ese momento tendría pues que detonarse algún ejercicio para evitar que eso se diera. Pero insisto, no es con una persona, es con esa persona y las demás personas. O sea, el ejercicio tiene que ser pues, sumamente dinámico. O sea, es esto, incluso ustedes lo podrían encontrar entre líneas ya esbozado por Ricardo Guastini, ¿no? O sea, básicamente todos hacemos una interpretación constitucional. Cuando dice, yo voy a ejercer este derecho, estoy interpretando que lo tengo y estoy interpretando la Constitución, la conozca o no, ¿no? O sea, es decir, hay una interpretación popular de la Constitución, ¿no? Entonces, en ese momento esa interpretación tendría que ser pro personas, o sea, tendría que ser en función de lo que las demás personas esperan yo les respete. Obviamente esto es recíproco, yo haría ese ejercicio porque yo estoy esperando que a mí también me respeten esos derechos, ¿no? Podría resultar utópico, ¿no? Porque alguien podría decir, imagínate todos los mexicanos y todas las mexicanas pensando así, ¿no? O sea, pensando básicamente en los demás. Es irreal, pero es que así está la Constitución, o sea, yo no estoy inventando nada, ¿no? O sea, al final creo que así debiera ser interpretada, ¿no? Pero vamos, artículo segundo. Lo que sigue, según leemos así la Constitución, por ahí decía Alejandro Guzmán Brito, el artículo primero es primero por algo, ¿no? O sea, es decir, por eso está ahí en el 1, ¿no? Si no estaría en el 300 y tantos, ¿no? Está en el 1 porque es así importante. Y el artículo segundo es así importante que está ahí. O sea que lo segundo que en México tenemos que reconocer es que las personas pertenecen a distintas culturas.
Eso es, no sé cuántas veces se diga esto, ¿no? O sea, yo siento que a veces el segundo constitucional es una especie como de paréntesis, ¿no? O sea, hay quien agarra la constitución y dice, ay, sí, el segundo, bueno, ya pásate al tercero, al cuarto. O sea, a veces le damos más importancia, por ejemplo, al cuarto, ¿no? O al tercero, pero el segundo está ahí por una razón, porque todas y todos tendríamos que estar pensando, las personas tienen distintas culturas. Si tienen distintas culturas, como dice el artículo segundo, tienen distintas maneras de vivir el derecho. Tienen distintas formas de practicar el derecho, ¿no? Esto nos cuesta mucho trabajo porque nosotros entendimos el derecho como algo monolítico, como algo kelseniano, ya saben, ¿no? O sea, derivado de ahí. Entonces, cuando el artículo segundo se constituye, como dicen los alemanes, en una especie de válvula de escape, o sea, es la constitución fuera de la constitución, ¿no? El artículo segundo dice, es todo constitucional, es constitucional todo lo que está allá afuera en las comunidades indígenas. Entonces, o sea, no está aquí, o sea, no está aquí el catálogo, tienes que descubrirlo. Entonces, resulta que la Constitución está viva, ¿no? O sea, que la Constitución no es solo un texto, ¿no? Sino que la Constitución son prácticas comunitarias que están fuera de la Constitución, y eso es constitucional. Lo dice la Constitución, lo dice el propio derecho convencional, ¿no? Entonces, la Constitución se vuelve, pues, se rompe ese esquema cerrado, ¿no? Por eso decía yo que el seniano se rompe totalmente y entonces está sujeta a esa dinamicidad de la vida social, ¿no? Ya les eché un chorro, iba así, ¿por qué no se echó un chorro? Entonces voy a hacer el ejercicio. Igual los que tienen apagadas sus cámaras y quieren participar, abren sus micros y participan, ¿no? Estamos de acuerdo que en el derecho electoral, el derecho como el núcleo de ese derecho es una práctica. Fíjense, es el voto. El voto es una práctica, ¿no? O sea, es algo que hacemos, no nada más una entelequia, ¿no? O sea, yo tengo derecho al voto, ¿no? El derecho electoral se basa en el derecho al voto. El derecho al voto que puede ser, como dicen, ¿no? Activo y pasivo, ¿no? O sea, es decir, votar por alguien o que voten por ti, ¿no? Entonces eso es votar y ser votado, se dice, es la expresión, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Entonces se consolida en una práctica específica que es el hecho de votar. El hecho de votar en realidad, aunque es un signo, o sea, es decir, esa práctica se constituye semióticamente en un signo, en realidad se trata de la manifestación de nuestra voluntad política, en términos del derecho civil. Este es todo un rollo bien interesante que tiene que ver cómo el derecho público robó las categorías del derecho civil, ¿no? Por fíjense, contrato social, ¿no? Responsabilidad, mandatario, ¿no? O sea, todas esas ideas tienen que ver con el derecho civil. O sea, la idea era que nosotros en la vida pública simuláramos como por eso se llama Estado burgués, como hacían los burgueses cuando hacían sus contratos, ¿no? Pues yo mando a mi representante, voto por mi representante, ¿no? El representante lleva un mandato, un contrato donde tiene una serie de responsabilidades, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, es nuestra manifestación de voluntad. O sea, entonces, ese es el voto, ¿no? Así como en un contrato puede ser la firma, ¿no? En este caso, es la boleta, ¿no? O sea, o el voto, ¿no? En sí. Bueno, entonces, ¿qué características tiene el voto en México? Díganme, por favor. La práctica voto, ¿qué características tiene? Anímense, abran sus micros o escríbanlo en el chat. El voto es libre y secreto. Libre y secreto. Gracias, Abraham. ¿Alguna otra más que le agreguemos? Libre, secreto. Universal, intransferible. Universal. Intransferible. Intransferible. Alguien puede decir personalísimo, ¿no? Personalísimo. Pero sí, están de acuerdo que como que lo que más así evidente casi es después de la definición de derecho de conjunto de normas que regula la conducta humana, de las cosas que nos aprendemos de memoria es el voto es libre y secreto. El voto es libre y secreto. ¿Están todas y todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, pues no, se equivocaron. Entonces no son tan interculturales
ni tan inclusivos. Lo acabo de decir, me eché un rollazo. Según el artículo 2, las comunidades indígenas, las comunidades originarias, pueden votar como quieran y deseen. Y en la mayoría de los casos, el voto es público. En casi... Ahí se rigen, perdón, ahí se rigen por usos y costumbres. También eso lo acabo de decir, María Luisa. Sistemas normativos. Sistemas normativos comunitarios. No, o sea, digo, no te estoy regañando, no crees que... No. Faltaba más. Oye, no, o sea, sí, exacto, pero van a ver lo que va a salir de aquí, ¿eh? Van a ver lo que va a salir de aquí de este ejercicio, ¿eh? Primero van a decir, caray, pues sí es cierto. O sea, es cierto. El segundo constitucional es clarísimo. Dice, las prácticas de derecho y políticas, ¿no? O sea, la forma en la que las comunidades hagan eso es válido y es constitucional. Y resulta que en la mayoría de las comunidades y pueblos originarios se vota de manera pública, es decir, se vota, fíjense, ahí les van los que yo me sé, ¿no? Mano alzada. A ver, votan por el candidato, ¿no? Pelotón, ese es padrísimo, ¿no? Se va toda la gente hacia un lugar, ¿no? Pelotón. Pizarrón o pizarra, ¿no? Hacen las rayitas. Ovación. ¿No? ¿no? Y están pelotón, pizarrón, ovación, aplausómetro, no sé, bueno, es como ovación, pero hay diversas prácticas, ¿no? Algunas sí lo pueden hacer a través de urna, ¿no? Y a veces, aunque es la urna, puede no ser secreto, o sea, puede ser público, ¿no? O sea, enseñan su voto y lo ponen, ¿no? Hay múltiples prácticas, ¿no? ¿A qué conclusión nos pudiera llevar esto? Sí, Abraham, adelante. Aparte de los mecanismos que estaba expresando, también existen acuerdos previos de las comunidades y en urna puesta por el Instituto Nacional Electoral, también solamente se inclinan por un candidato previa consulta o previo acuerdo de la comunidad o del pueblo. Acuerdan que van a votar solamente por ese candidato y toda la votación va sobre ese candidato en algunos pueblos. Sí, de hecho, o sea, hay muchas cosas que se rompen nuestros esquemas, ¿no? O sea, como dices tú, pues eso hasta podría casi ser un delito electoral, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, están simulando, ¿qué? No, o sea, son acuerdos, pero quieren cumplir con la formalidad o le dan a la elección un toque de ritualidad, ¿no? Bueno, yo asistí a una elección, les va a sonar escandaloso, donde era requisito necesario tomar alcohol. Porque para esa comunidad era muy importante que la gente votara relajada, ¿no? O sea, que quien se resistiera un poquito como el alcohol, pues ya, por ahí había un tuit que puse alguna vez, decía así, ¿no? Como que hay que desconfiar de las personas que se bañan con agua fría, ¿no? De las que toman café sin azúcar, ¿no? Así, o sea, un tuit así medio curioso, y en esa comunidad y de los que no toman, ¿no? O sea, porque entonces, si no tomas, aunque fuera un traguito, ¿no? Pero, o sea, era algo simbólico para demostrar o sea, vengo con la disposición de convivir, ¿no? Básicamente ahí la expresión fiesta democrática, ahí sí se vivía plenamente, ¿no? Entonces, y creo que en alguna comunidad me dijeron, incluso se llegaba a utilizar hasta algún tipo de alucinógeno, ¿no? También de forma ritual para la votación. Bueno, no sé si ya vieron Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, pero no se los voy a spoilear, pero justamente es una elección y también hay un ritual con un animalito, ¿no? Con un Klingin, creo que se llama. Es un como venadito que es el que místicamente elige al mejor candidato, ¿no? Bueno, pues es que eso es antropología, ¿no? O sea, es decir, eso es lo normal. Nosotros quizás somos los menos normales. O sea, nosotros somos los que hemos como alterado esos procesos que debían de ser como muy comunitarios, ¿no? Como muy festivos, como muy bonitos, y lo hacemos de manera muy artificial. Pero efectivamente, Abraham, tienes razón. De hecho, de manera paródica, la India María, en su película La Presidenta,
hay un ejercicio de ese tipo, ¿no? O sea, entonces van a votar por un candidato, pero se equivocan al imprimir las boletas y en lugar de poner Mario, ponen María, y por eso la María llega a ser presidenta municipal, ¿no? Hay una escena muy curiosa. Resortes era el policía, ¿no? Municipal que estaba ahí cuidando las elecciones. Llega uno con muletas, entonces dice, no, pues es que no puedo votar, ¿no? Entonces le quita el zapato, le quita el calcetín y vota con su dedo gordo del pie, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente se llegaba ahí como, pues ya, nada más era como validar una elección. Entonces es muy paródica porque hubo un momento en México en que así eran las cosas, ¿no? Pero en fin, bueno, volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, decía María Luisa, de aquí van a salir cosas bien bonitas, ¿no? Resulta entonces que las comunidades y pueblos originarios tienen más derechos político-electorales que nosotros. A ver si lo ven así. Yo no puedo, aunque quisiera ir a votar como a mí y mis vecinos nos dieran la gana, ¿no? Ojalá que de verdad en mi colonia nos organizamos y se sabe que en la próxima elección lo hacemos como lo hicimos en la kermés pasada, ¿no? Nos resultó más padre, ¿no? Y lo hacemos por pizarrón, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor si lo ponemos en un medio de impugnación, algún momento sea posible. Yo creo que es una tendencia, yo creo que algún momento vamos a llegar a eso, porque me parece que estos ejercicios de presupuesto participativo van por ahí, ¿no? Es decir, al final nosotros nos vamos a organizar y vamos a decir, para nuestra colonia, para nuestro barrio, queremos una asamblea, no queremos un representante único, ¿no? Y queremos que la asamblea tenga estas características y que la asamblea se elija en este tiempo. Ahorita no podemos. Los pueblos y comunidades sí pueden decir por cuánto tiempo, quiénes, cómo y a través y cómo va a ser la elección, ¿no? Y es hermoso eso si lo piensan ustedes, pero ¿por qué? Porque incluso yo diría que los pueblos y comunidades originarios están sumamente más avanzados que nosotros en participación política. Eso que ahora anhelamos y que llamamos democracia directa, ellos lo vienen viviendo desde hace décadas. O sea, ellos se reúnen todos los domingos en una asamblea comunitaria y toman un montón de decisiones, cosas que nosotros no hacemos, o si lo hacemos cada 3 años o 6 años. Entonces, claro, ellos tienen una escuela democrática muy fuerte porque pues van los chavitos, las chavitas a las asambleas y ven a sus papás, ¿no? Participar. A mí me gusta mucho de las asambleas comunitarias que así como dije un poquito esto del alcohol, ¿no? Que se utiliza a veces, justo porque se tienen que ver las caras, ver los ojos. Me ha tocado en alguna asamblea en Oaxaca que había una persona que estaba al fondo y entonces el que llevaba como pues la moderación de la asamblea le dijo, oye fulano, tú no has hablado, ¿estás bien? ¿Estás molesto? O sea, me llamó mucho la atención, o sea, de que ahí no se queda nadie sin hablar, ¿no? Entonces, o sea, la persona dijo, no, estaba bien, estaba yo distraído, no sé, pero no, adelante, ¿no? Sigan con... O sea, pero el chiste es ese, o sea, el chiste es todos, aquí todos estamos incluidas, nadie se queda sin hablar, ¿no? Cuando quizás nosotros, no, ya no hablan, vámonos, ¿no? Se acabó, ¿no? Se acabó la asamblea, vámonos. Entonces, sí, Armando, adelante. Doctor, buenas tardes, saludos a todos. Me llama la atención esta cuestión que usted está comentando. Y normalmente, recientemente estamos saliendo en el Tribunal del Estado de México de una serie de elecciones de comunidades indígenas, específicamente autoridades municipales auxiliares. Y me llama la atención porque, digamos, el comentario que está haciendo con relación a la elección de Oaxaca, he tenido la fortuna de estar presente de mera casualidad en una elección municipal de presidente, no me acuerdo si son los nombres así, si es correcto de esta forma, presidente municipal, regidores y concejales, algo por el estilo. Pero allá resulta que la elección a quienes están eligiendo son a la representación política, a las autoridades que los van a gobernar, por llamarlo de alguna forma. No llamarlo de una forma, así es. Pero resulta que en el Estado de México este tipo de elecciones no se lleva a cabo. Se lleva a cabo una serie de elecciones, por ejemplo, las decisiones que usted toma, que usted estaba haciendo alusión,
me llama mucho la atención porque son a través de las autoridades agrarias, los comisariados ejidales, los comisariados comunales, que si bien es cierto, toman en cuenta a la población en su conjunto y en la mayoría de las veces tienen mayor poder que el representante, que la autoridad municipal al interior de la comunidad. Lo cierto es que ellos no son una representación política. Existe la figura de representante indígena ante el ayuntamiento, al menos en el Estado de México, y entiendo que en algunas entidades también es así. El punto sería, este representante indígena que es electo a través de los mecanismos que usted hace alusión, realmente para el Estado de México no tiene ninguna representación ante vayamos, es la voz, pero no tiene dirección de mando o gobierno para el interior de la comunidad. Simplemente es un enlace entre la comunidad y el ayuntamiento. Aquí me gustaría saber su opinión porque además hace 3 años la sala Toluca emitió un criterio, la verdad es que desde mi punto de vista medio complejo, porque en esta distinción que usted hacía entre pueblos y comunidades, decidió, a ver, la ley orgánica dice, por cada pueblo indígena va a haber un representante, pero en la interpretación que dijo hay un representante por cada comunidad. Es decir, si hay 100 delegaciones o 100 comunidades en un ayuntamiento, o en un municipio, mejor dicho, pues tendría que haber tantos representantes como comunidades hubiera. Ahí la verdad es que nos metieron en una dinámica medio compleja, porque creo que no hicieron esta distinción. Pero para efectos prácticos, nada más lo que me llama la atención es esta cuestión de tratar, digo, que es a lo mejor el tema más complejo, tratar de traer los usos, el sistema normativo indígena o interno de Oaxaca a todos los demás estados, porque cada estado funciona de forma distinta en comunidades. Insisto, acá, al menos en el Estado de México, no hay una representación política como tal. Gracias, doctor. Sí, no, gracias a ti, Armando. Es muy interesante lo que planteas porque claro, yo, o sea, ahora sí que miro estas tendencias, como decía yo, o sea, que empiezan a generarse en estas intersecciones, ¿no? Y entonces, por una que tú señalas que sucede en muchas entidades federativas, es que se presentan algunos líderes, algunos activistas, algunas lideresas indígenas, para procesos que son interculturales, ¿no? Es decir, que tratan de tener alguna injerencia fuera de su comunidad, ¿no? Y luego, pues obviamente, la comunidad puede o no avalar, ¿no?, esa representación, y esto genera problemas hacia el interior de la comunidad y obviamente también hacia el exterior, porque, pues, por ejemplo, si el Instituto Electoral Local, el OPLE, ¿no?, o el tribunal ha tenido contacto con estos representantes y al final resulta que no eran representantes legítimos, pues eso echa abajo un montón de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, yo diría que estos problemas se van a multiplicar, ¿no? O sea, en los años venideros van a ser más constantes, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos insistiendo en que vengan a participar a nuestros parlamentos, a nuestros congresos locales, ¿no? Y entonces estamos creando fórmulas que a veces no alcanzan a satisfacer, digamos, esa posible representación que se quisiera tener. Entonces, decían mucho, sobre todo en la zona maya, ¿no?, en la zona de la península de Yucatán, donde hay 2 o 3 gobernadores que se autoproclaman como representantes de la comunidad maya, ¿no? Yo insisto que el camino va a ser la conciliación, ¿no?, y la mediación. O sea, vamos a tener que generar algunas estrategias para poder decir, bueno, cuando se presenten estos problemas, pues vamos a tratar de proponer soluciones en donde pues todos salgan bien librados, bien beneficiados, identificando incluso a veces alguna injerencia, por ejemplo, de un partido político que está tratando
de alguna forma de viciar el proceso, trayendo a otro representante distinto para complicar las cosas, ¿no? Y por eso vamos a tener que contar con la colaboración incluso de los propios partidos políticos para que ya dejen de hacer esas cuestiones, ¿no? O como pasa también con los partidos políticos que buscan a alguien que más o menos tenga alguna ligazón con lo indígena y lo impulsan para hacerse con alguna cuota, ¿no? Y entonces termina por trastocar todo el proceso, ¿no? Entonces se van a presentar con más recurrencia y lo que hay que hacer ahí es seguir trabajando en esto que pues el camino que ya hemos emprendido es del diálogo, ¿no? O sea, que por ejemplo hay una línea de jurisprudencial que creo que ya la mencioné, que se llama relevancia comunitaria, ¿no? Entonces, basada, esa es de Sala Ciudad de México, en donde la Sala Ciudad de México analiza qué tanto se debe apoyar en la comunidad indígena para determinar cuáles son los elementos que dan a una persona relevancia para poder participar en un proceso electivo, ¿no? Entonces, se está trabajando sobre ese concepto de relevancia comunitaria que me parece muy interesante, porque al final a las comunidades indígenas les interesa mucho que sus candidatas, que sus candidatos, sean internos, sean externos, tengan calidad moral, cosa que a nosotros a veces no nos preocupa, ¿no? Entonces, a veces esto lo podemos ver con ojos occidentales como una especie de atentado contra el derecho al voto, ¿no? Porque si, oye, le está restringiendo a esa persona el votar. Oye, pero fíjense, nosotros estamos todavía discutiendo sobre, hoy vi sobre este aspirante, bueno, no sé si llegó a candidato, ¿no? El de gobernador de Guerrero, ¿no? Que tenía algunas denuncias, incluso creo que alguna acusación y sentencia por violación, ¿no? Nosotros estamos discutiendo todavía eso. En Animales Fantásticos hay ese es el plot de la película, ¿no? Minuto 1 de la película, el delincuente más buscado se convierte en candidato. Así empieza la película. Entonces, y en las comunidades indígenas esto es impensable, o sea, impensable, ¿no? Entonces, me parece que por ahí vamos a transitar. Luego, me sumo la otra cosa que dijiste que me parece muy interesante. Parece ser que esto de derecho electoral, que si bien está circunscrito por las reglas de jurisdicción y todas estas cuestiones, de todos modos, de manera material se presentan muchos otros espacios. Tú te referiste al derecho agrario, es cierto. En el derecho agrario, la práctica de lo electoral como un voto público es recurrente. O sea, es decir, que podríamos estar quizá afirmando que quizá la práctica más común a nivel nacional, fíjense lo que les voy a decir, la práctica más común a nivel nacional es de voto público. O sea, es decir, que la gente vota más de manera pública que privada. Lo que pasa es que, bueno, dicen, es que solo una elección, pero fíjense, si sumamos todas las comunidades que casi una vez al año votan, si sumamos las asambleas ejidales, si sumamos las asambleas que tienen que ver con el derecho laboral, ¿no? Es decir, las sindicales, si sumamos todo lo que pasa en las escuelas públicas, ¿no? Donde los padres de familia se reúnen para tomar decisiones y votar cosas, a lo mejor estaríamos descubriendo que la práctica más común es el voto público. Entonces, aquí va la pregunta más interesante. ¿Por qué hemos creído que culturalmente el voto secreto era superior? O sea, ¿por qué hemos comprado la idea, sin razonar, de que el voto secreto es mejor? Piénsenlo, a ver. Y díganme si quieren. O sea, hasta aquí todo el mundo había dicho, el voto es libre y secreto. Y defendíamos la secrecía así a capa y espada. Pero resulta que no es una práctica tan común y resulta que incluso podría ser hasta ni siquiera razonada. Sí, Fidel. Bueno, más bien el problema que sobre el voto secreto es una cuestión histórica. Anteriormente, bueno, en el siglo XIX, se hacía incluso cantado dentro del sistema parroquial, donde se hacían las votaciones.
Incluso había una pizarra en donde se cantaba, se daba el intercambio de boleta por el voto, y se hacía público la forma en que se realizaban las votaciones. El problema posteriormente eran las represalias. Un ejemplo, lo puedo llamar claro, es por ejemplo con Porfirio Díaz cuando fue las elecciones de gobernador en aquel tiempo, en donde había una libreta en donde se hacía público quiénes habían votado por unos y quiénes habían votado por otros. Al momento de que firma Porfirio Díaz en contra del candidato oficial, pues se le vienen encima prácticamente todos los oficialistas. A grandes rasgos, también a principios del siglo pasado, en donde el hecho de que una persona votara a través, bueno, y hiciera público su voto en contra del partido oficial, implicaba en consecuencia alguna represalia, ya sea económica, política o qué sé yo. Incluso, bueno, algunos perdieron la vida. Esa situación llegó un momento en donde pues se volvía secreto, porque implicaba de que nadie iba a saber cuál era la situación o por quién habían votado, y por lo tanto no se podía direccionar a quién castigar en caso de que estuviera en contra ¿cómo se llama?, del candidato oficial. Creo que por eso se hace esta situación. Yo también estoy de acuerdo en que se haga público. Al final de cuentas, ¿qué más transparente que sea a través de la libertad de expresión tu ideología? Sin embargo, sí, llegó un momento en donde implicaba consecuencias bastante graves. Por eso creo yo que se da lo que la secrecía aquí en México. Yo no conozco en otros lados. Me imagino yo que en Estados Unidos podría ser una costumbre que también arraigamos aquí en México, pero creo que la principal era la reacción negativa si se sabía por quién habían votado. Por eso, esa es mi opinión. Sí. Mira, es que es eso. Ya cuando lo racionalizas, te das cuenta que posiblemente nuestra cultura política está viciada. O sea, es decir, que votamos de manera secreta por temor a las represalias políticas, como tú lo dijiste. Entonces resulta que ahora sí que nuestra cultura política viciada ha llevado a una forma de práctica electoral, que es el voto, de ese tipo. Y que en una sociedad ideal, pues lo ideal sería que la gente votara por quien le diera la gana y no hubiera represalias. Entonces, claro, yo entiendo que las circunstancias que tenemos ahora no permitirían un voto público, ¿no? Alguien dice, pues incluso tu derecho es a que, o sea, hay un derecho a votar públicamente. O sea, si yo llego y llego a la casilla y ¿no?, te tacho y digo, miren, ¿por quién voté? Miren, ¿no? O aún como, miren, ¿no? Bueno, de hecho pasa mucho eso, ¿no? En mis redes sociales, miren, comparto aquí, ya voté, ¿no? Y sí voté porque habíamos dicho, no sé qué. Tampoco habría una represalia, o sea, no hay una sanción, no está mal, ¿no? Pero es exactamente, yo creo que en un futuro, o sea, lo ideal sería que la gente votara como quisiera, ¿no? Pública o secretamente, y que no hubiera ningún tipo de violencia ejercida en ese entorno, ¿no? Y lo otro, me parece que con la tecnología lo que va a suceder es que eso va a ser mucho más fácil o evidente, ¿no? O sea, es decir, cuando yo creo que sí vamos a llegar a eso, cuando haya el voto electrónico, pues normalmente la gente va a tener ahí la posibilidad de compartirlo, o incluso en tiempo real, pues difundirlo, divulgarlo, y yo creo que ese es un poco el asunto, ¿no? Justo lo que tú dijiste, en las comunidades indígenas, como en los ejemplos históricos que citaste, creen que es mejor que sea público, porque con eso la gente se compromete. Mira, está apoyando. Entonces, pues igual, ahora sí que cuando haya una mal gestión o no sé qué, o sea, se va a responsabilizar la gente porque está apoyando esa postura, ¿no?
Entonces se vuelve como, o sea, como más, su visión mucho más honesta la elección, ¿no? Se vuelve mucho más, pues eso, como directa, ¿no? Más responsable, no sé. Entonces son valores que tienen las elecciones dentro del contexto intercultural que, como bien decía Armando, pues eventualmente podríamos trasladar para acá. Yo no veo nada malo en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por eso decía yo al inicio de la clase, a veces parece que ese fuera otro mundo, ¿no? O sea, parece que fuera otro México, literalmente así dice, los otros Méxicos, pero curiosamente es nuestro México, o sea, es nuestro derecho, o sea, es derecho constitucional, está reconocido, insisto, en el artículo 2 y se puede incorporar perfectamente en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema de la justicia inclusiva, resulta muy aleccionador lo que los pueblos y comunidades originarias han estado generando, como enseñanza para nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve muy atento, ya creo que lo mencioné, de Marichuy, porque esta propuesta de decir, pudiera haber, fíjense, o sea, esto que también creo que un poco Armando nos quería exponer también, ¿no? O sea, los pueblos y comunidades originarias son muchísimos, ¿no? O sea, estamos hablando que así, ya como sintetizando, o sea, es decir, reuniendo todos los pueblos, son cerca de 66 pueblos, ¿no? Insisto, las comunidades son muchísimas más, ¿no? Yo creo que ni contabilizadas las tenemos, ¿no? Pero tenemos 66 pueblos en México, 66 pueblos originarios. Esos pueblos originarios de partidos, como digo yo, en muchas comunidades, se han llegado a asociar en ejercicios democráticos impresionantes, o sea, de verdad, impresionantes. Yo por ahí leí al profesor Bartolomé Clavero, que él decía que los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que se llevaron a cabo en Chiapas, como mencionamos la otra vez, pues son acuerdos que se volvieron un antecedente histórico a nivel global, que los mexicanos y las mexicanas no valoramos del todo. Bartolomé Clavero, que era un historiador, bueno, era porque allá antes se ocupaba de eso, de historia constitucional, y después se fue nombrado por la Organización de Naciones Unidas como representante de los pueblos originarios. Él decía que ese proceso de los acuerdos de San Andrés Larraínzar era históricamente el más exitoso, porque había logrado reunir a la más grande cantidad de pueblos en un documento, ¿no? O sea, en ningún lado se había dado, ¿no? Y él ponía muchos ejemplos, ¿no? Aquí nos fracasó, aquí fracasó, aquí fracasó. En México lo lograron. Y fue un proceso constituyente, es decir, los acuerdos de San Andrés Larraínzar tenían la calidad de constitución de ese Estado intercultural. Pero desgraciadamente el Estado mexicano lo que hizo fue archivar esos acuerdos y luego sacó la reforma a la Constitución, que fue a la postre el artículo 4, después artículo 2, ¿no? Que es incipiente para todo ese trabajo que se había hecho. De hecho, Bartolomé Clavero le llama a ese ejercicio aborto constitucional, o sea, es decir, una iniciativa muy hermosa como los acuerdos de San Andrés quedaron en el olvido, ¿no? Luego, bueno, otro ejercicio del CNI, ¿no? Del Congreso Nacional Indígena, que también reunió muchísimos grupos que fueron haciendo mesas, fueron recorriendo la República, fueron estableciendo plataformas, ¿no? Y las concejalas y los concejales terminaron por nombrar a Marichuy vocera. Pero ojo, que la idea es vocera en tanto que nosotros somos el Consejo de Gobierno. El Consejo Indígena de Gobierno, que es colectivo, ¿no? O sea, nosotros estamos siempre pensando en un Mesías, ¿no? Alguien que nos venga y nos rescate y nos salve y nos saque de la miseria, ¿no? Y los indígenas nos dan una lección enorme, ¿no? Es decir, la solución no está en una persona, está en los colectivos. Entonces, nombramos a una vocera porque no podemos hacerlo de otro modo, porque sus procesos están basados en una persona, no están basados en otorgarle empoderamiento a un colectivo, ¿no? No tienen esa idea. O sea, ustedes tienen una idea de que quieren un mandamás. Fíjense lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, quieren un mandamás. Y mejor si es varón.
no quieren una mujer. Entonces nombran a una mujer indígena y luego quieren a alguien con muchos títulos, mejor si son en el extranjero. ¿No? En algún momento también hay como un tipo de política que prefiere eso. Nosotros estamos nombrando a una mujer indígena que es médico tradicional, o sea, no tiene un título universitario. Porque pudieron hacerlo, o sea, pudieron buscar, o sea, lo hicieron todo a propósito, para darnos una enseñanza. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos vaciamos en las redes sociales con improperios, amenazas, burlas hacia Marichuy, ¿no? O sea, somos ese país racista que nos están dando una gran lección y en lugar de aprenderla, nos vamos sobre la persona para denostarla, ¿no? O sea, no entendimos nada, ¿no? ¿Pudieron ver La Vocera? No, ¿va? ¿No? El fin de semana, ¿no? Sigue ahí, está en Netflix. Si no la consigue, si no tienen Netflix, yo la tengo la película, me buscan y se las paso, ¿no? Pero es eso, o sea, es decir, no vamos a lograr esa justicia inclusiva tan deseada si no cambiamos de forma de pensar. Esa sería mi conclusión a esta doble sesión que disfruté yo mucho. Y me callo para escucharlos. Esa es mi speech final, ¿no? Es decir, no vamos a llegar a nada si primero no entendemos cuál es nuestro papel en este importantísimo momento histórico, ¿no? En el que la violencia nos ha desbordado y necesitamos una respuesta inmediata por parte no de las instituciones, no de las autoridades, no de un gurú, sino de nosotros como sociedad. Muchas gracias. ¿Quiere alguien comentar algo? De salida. Abraham, Armando, Erika, Rogelio, Fidel. ¿Todo bien? Pues yo creo que nos deja reflexionando mucho, ¿no? Yo creo que por eso del silencio de todos los compañeros. Sí, puede ser, María Luisa, puede ser. Sí, la verdad es que es algo que se requiere estarle dando vueltas muchas veces porque, insisto, venimos de una cultura que es así y de la cual tenemos que, como se dice, deconstruirnos, ¿no? Todos los días, ¿no? Pues muchas gracias, María Luisa, por tu comentario. Bueno, pues hasta aquí estaríamos entonces cerrando esta clase. Les auguro una feliz conclusión de este diplomado y de todos los demás proyectos que vengan. Estoy a sus órdenes en redes sociales, nos vemos en Twitter, en Facebook, y ahí igual nos podemos escribir o en el correo de la Escuela Judicial Electoral. Cuídense mucho, bonita tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Girel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.